Hola Oiga, Clara. bueno, muy buenas tardes a todos los vecinos que están acá, se están sumando cada vez más. Muchas gracias, alcaldesa, por acompañarnos hoy día, Encanta. un día sábado. Y lo primero que quiero es que nos parta contando un poco cómo ha sido para usted, o sea, cómo está viviendo usted la cuarentena. ¿Sale, no sale, está guardada? ¿Cómo lo hace? No, yo salgo, voy a trabajar todos los días, naturalmente que con todas las precauciones, porque no es solamente mi vida, sino que en realidad uno no puede enfermarse porque eh, la carga que le pone a todos los servicios de salud y además puedo infectar a mucha otra gente. Así que estoy súper, súper consciente de lo grave que es esta pandemia, pero la verdad es que eh, nosotros desde el primer día le pedimos a toda la gente que tenía más de 70 años y que tenía alguna enfermedad base de la municipalidad que no viniera. A todos los otros equipos los hemos dividido en dos. Viene por 15 días un equipo, después son reemplazados por otro, excepto seguridad ciudadana y fiscalización, a quienes en realidad los separamos en dos lugares distintos y por lo tanto para minimizar también la probabilidad de que se enfermen todos. Pero siento, digamos, que hay que mantener la municipalidad andando, hay muchas decisiones que tomar, hay muchas, y lo estamos viviendo con mucha preocupación, porque no es solamente el tema de la salud, es también el tema financiero que nos está golpeando de una manera brutal. Oiga, alcaldesa, ¿y cómo ha funcionado eso? Porque el trabajo de la municipalidad es tan territorial que es difícil en muchos aspectos hacer teletrabajo. ¿Cómo funciona eso? La gente que está en terreno, realmente les hemos comprado todos los elementos de protección que se requieren. Sanitizamos los autos, sanitizamos las motos, ellos mismos andan con todo y gracias a Dios hemos tenido muy pocos infectados, muy, muy pocos. Eh, y, y la gente que está en terreno sigue estando en terreno. Y en este minuto además está el equipo completo. En algún minuto habíamos sacado a la mitad de los patrulleros y a la mitad de los fiscalizadores de la calle, pero después nos dimos cuenta que en realidad estaban ocurriendo cosas y la gente necesitaba, los vecinos necesitaban esa protección y por lo tanto abrimos en el Club Providencia una segunda base para patrulleros. Como no está Perfecto. funcionando eso, entonces hay algunos que parten de la base de siempre y otros que parten de la base del Club Providencia. Separamos también a los telefonistas de todo lo que es emergencia y por lo tanto tenemos dos equipos en los telefonistas, en los patrulleros y en los fiscalizadores, en cada uno, que nunca se topan entre ellos, que nunca interactúan Como método para burbujas, distintos método grupos que... burbuja. Perfecto. Exactamente. Oiga, alcalde, sí, cuéntame, porque como nosotros en general estamos bastante guardados, la mayoría, hemos perdido un poco de contacto con lo que está pasando en la ciudad y en la comuna. ¿Cómo está la comuna en este momento? Cuéntanos un poco. En la comuna nos han disminuido, a ver, estamos con mucha gente con mucha necesidad y estamos recibiendo muchos pedidos de ayuda, ¿no es cierto?, a nuestros teléfonos. La mayoría de la gente que está teletrabajando de la comuna se ha dedicado a contestar teléfonos, porque hay mucha gente muy angustiada, hay problemas, se nos suicidó una persona hace 3 días atrás, en la Torre de Tajamar, Chuta, qué no, terrible. en el parque, perdón, una persona de 60 años. O sea, la angustia del encierro, de no ver a nadie, la necesidad de remedios, la necesidad a veces de alimentos, porque mucha gente ha perdido el trabajo. Es una cosa bien, bien, es muy conmovedora. Pero además hemos tenido un tema que nos ha llenado de trabajo y de preocupación, que son los migrantes. Nosotros tenemos colombianos, ecuatorianos, venezolanos, bolivianos y peruanos, Todas y las además embajadas y los haitianos, que todavía no han consulados. empezado. ¿Cómo? Todas las embajadas Tenemos, y los consulados, en el tenemos fondo. las embajadas y los consulados y están prácticamente todos en Providencia. Todos, esos 6. Los únicos que todavía no hemos tenido grupos en la calle, pero vamos a tener pronto, es Haití. Entonces, entre, a ver, hemos tenido una ayuda maravillosa. Se creó un grupo que se llama Núcleo Humanitario en torno a la parroquia latinoamericana y ahí montones de personas que ni siquiera son muchos de Providencia han armado un centro de acopio, un centro de una recepción de donaciones, donaciones en plata, donaciones en especie, se trajeron un chef, están alimentando, o sea,
de verdad la ayuda que hemos recibido es impresionante. Nosotros tenemos en este momento 3, pero vamos a abrir ligerito el 4.º colegio para tenerlos, ¿no es cierto?, debidamente resguardados. Ahí lo que estamos tratando de hacer con estos migrantes, que yo creo que además va a ser un flujo durante todo el año. Eso le Se iba a sale un preguntar grupo porque y va a venir sale un otro. grupo, o sea, los bolivianos acá que están cerca de nuestro barrio, salió un grupo grande, como de 400 personas, y ya inmediatamente llegó otro grupo de 800, y eso no va a parar probablemente. Angélica, esto no va a parar. Esto va a ser todo el año. Y por eso que hemos ido buscando también alianzas con otras comunas. A ver, primero, lo que me comuniqué obviamente con el Ministerio del Interior y con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Los primeros en permitirnos que sus connacionales pudieran volver a ingresar a sus países fue el gobierno de Bolivia. Y entonces nosotros nos dedicamos a ver cómo podían esos grupos de bolivianos, que en algún momento llegaron a ser 1000, podían hacer, ¿no es cierto?, la cuarentena bien cuidada en distintos colegios. Y la mayoría de esos 1000 del principio ya está en Bolivia. Pero nosotros ahí nos dimos cuenta que iban a salir uno y iban a entrar a otro. Entonces, hemos ido creando, por ejemplo, en nuestros 4 colegios, entran durante 5 días y cerramos el colegio. De ahí no entra y no sale nadie más. Después Ya. abrimos un segundo, de tal manera que vayan haciendo la cuarentena juntos y puedan después salir juntos. Obviamente que si ahí hay un contagiado, nos complica toda la Eso le iba cuarentena. a decir, ¿y no se ha producido ningún brote hasta ahora en ninguno de esos casos? 74 contagiados solamente entre los venezolanos. ¿Y ahí qué pasa? ¿Qué se hace? Porque es una situación Eh, extremadamente complicada. sí, habían un grupo que estaba muy complicado, en que prácticamente estaban todos contagiados y están en este momento en residencias sanitarias. En el otro colegio que teníamos, el grupo de contagiados era mucho menor y por lo tanto los aislamos en un piso donde no se contactan con el resto de las personas y estamos con enfermeras, etcétera, viendo si que hay otras personas que podrían estar contagiados. Pero esto es un tema que va a estar presente. Y el problema, ¿no es cierto?, es que mientras los ciudadanos del Perú y de Bolivia sí tienen la posibilidad de volver a sus países, eso todavía no ocurre con Venezuela. Aunque nosotros pongamos los vuelos, aunque hayan hecho una cuarentena, no han dado el permiso todavía Pero la para que frontera puedan está volver a entrar a cerrada. su país. Claro. En Colombia pareciera que el permiso está, en Ecuador está el desastre es tan grande en ese país que es una cosa terrible. Así que la verdad es que esto es una cosa de abrir albergues, de ver quién los va a cuidar desde el punto de vista de la salud, de ver quién va a dar el almuerzo y la comida, etcétera, comprar colchones, comprar, en fin, y al mismo tiempo estar gestionando, ¿no es cierto?, para que una vez que se haya cumplido la cuarentena puedan volver a sus propios países. Así que eso ha sido Alcaldesa, pero brutal. eso de alguna manera le tocó a Providencia porque acá están los consulados y las embajadas, pero no es un problema de Providencia. Entonces, ¿están recibiendo Claro. ayuda ahí del gobierno central, de Sí, otras comunas? ¿Cómo está sí, funcionando eso? hemos recibido ayuda de Las Condes, de Providencia, ahora último también de Independencia y de Recoleta, y obviamente estoy en contacto permanente con el intendente, pero además la ayuda privada ha sido conmovedora, conmovedora. ¿Y los Realmente vecinos, es cómo algo, nos hemos portado? ¿cómo? ¿Los vecinos, cómo nos hemos portado en eso? A ver, hay muchos vecinos que están ayudando. La primera ayuda a los venezolanos vino de los vecinos que viven al lado de la iglesia La Anunciación, la que está en la Plaza Pedro Valdivia. Ellos fueron los primeros que abrieron, eh, porque además nos ha costado mucho con algunos de esos grupos que realmente dejen la calle y estén dispuestos a irse a un albergue, porque en realidad ellos sienten que presionando frente a su embajada es Claro. más fácil que les abran las fronteras y puedan volver. Ahora, nosotros tenemos dos formas de ayudar. Una es de ayudar, ¿no es cierto?, para los migrantes, y eso está centralizado en este núcleo humanitario, que tienen una página web y donde hay un empresario, Rafael Bech, donde hay otro Dante. Miren, llegó gente que nadie conocía, se juntaron entre ellos, ha sido un milagro. Y por otro lado, nosotros también hemos abierto, porque nosotros no queremos aceptar ayuda externa para los vecinos de Providencia.
Eso le Creemos iba a que de los preguntar, porque vecinos, sí, de usted, los vecinos, la municipalidad rechazó las cajas de alimentos para sí, nuestra comuna y se entiende porque somos una comuna que tiene más recursos, pero dada estas contingencias, ¿usted todavía cree que estuvo bien hacerlo? sí, absolutamente. Nosotros nos tenemos que preocupar de nuestros vecinos. No somos, o sea, cuando uno ve lo que pasa en Cerro Navia, lo que uno ve en Huechuraba, lo que pasa en el bosque, la verdad es que no tenemos derecho nosotros de estarnos gastando ayuda que de verdad otra gente necesita mucho más. Así que nosotros en eso vamos a ponernos. Pero sí abrimos una cuenta en el Club Providencia, eh, que es para ir en ayuda de dos comunas, que es San Bernardo y Cerro Navia, creo. Y entonces ahí todos los vecinos y los que no sean vecinos y que quieran ayudar a esas dos, en Cerro Navia es para ollas comunes, en San Bernardo es para una población que se llama El Olivo y donde parece que la necesidad es salvaje. Entonces, estamos, en el caso de los migrantes, estamos pidiendo ayuda a otras comunas porque básicamente necesitamos colegios donde puedan hacer las cuarentenas. En el caso de nuestros vecinos, nosotros nos hacemos cargo y en el caso de otras comunas, abrimos esa cuenta. Oiga, Ya hemos recolectado más de 7 millones de pesos. alcaldesa, y eso los vecinos en general lo han entendido, o sea, cuando usted anuncia que no quiere recibir las cajas de alimentos, de que va a entregar el gobierno, dice Providencia no las quiere, los vecinos lo han entendido bien, se le quejaron, ¿cómo ha sido esa situación? Ni una sola queja hasta ahora. Creo que Perfecto, una. ya. La verdad es que yo creo que todos los que hoy día tenemos trabajo y tenemos que comer, somos privilegiados hoy día. Y hay, eh, y hay demasiada gente que lo está pasando, pero tan mal. Cuando uno habla con los venezolanos, cuando uno habla con los bolivianos además tan amorosos, lo más cuidadoso, dejan todo limpio. Viera cómo la verdad es que cuando se fueron de los colegios para irse ya a Bolivia, estaba todo pero impecable, impecable. Ellos mismos haciendo el aseo, manteniendo el orden, pero además, ahora hace 2 o 3 días atrás, cuando se fueron de ahí frente del parque, ¿no es cierto? Una de ellas llamó a nuestra gente y a Tomás Vicuña del Servicio Jesuita Migrante y le presentó una bolsa y le dijo, miren, todo este dinero nos lo han donado. Nosotros queremos dárselo porque otra gente lo va a necesitar mejor, más que nosotros. Uy, qué emocionante, súper emocionante. ¿Y ha sido así Mira, en todas las nosotros en estos comunidades en días, general? ¿cómo? ¿Ha sido así en todas las Sí, comunidades? O sea, en general ha sido todo respetuoso. Es no, importante no, contar eso, porque, no, ¿no? no es así. Ya. Los bolivianos son a los que más adoramos. Son cuidadosos, respetuosos, eh, de una limpieza maravillosa. Los venezolanos son lo más, ah, son más complicados. Porque Pero son muy bueno, desordenados. son muy desordenados, tenían fiesta hasta cualquier hora, en las calles los pobres vecinos de Busto estaban vueltos locos porque cocinaban ahí afuera, no, ahí uno Son empieza más a ver cómo expansivos, digamos, los venezolanos. expansión. ¿Y cómo se Sí. resuelve eso? Porque es como una situación delicada, porque los vecinos también deben estar nerviosos. Estaban muy nerviosos. Imagínense lo que es vivir en una calle linda, Bustos, y de repente tener 400 personas viviendo en la vereda, o sea, tenían toda la vereda y la calle, las calzadas tomadas. No podía entrar ni salir ningún auto. Y además con ninguna protección, con todo entraba y salía gente. Entonces estaban además de la bulla, además de lo feo que se ve, además de cosas botadas por todos lados, tenían temor al virus, los Claro. vecinos. Y la verdad es que tenían razón de tener temor al virus, porque de hecho de ese grupo tenemos ya 74 contagiados. Y probablemente más porque no hemos recibido todos los resultados de los PCR, así que tenían toda la razón los vecinos. El problema es que los venezolanos no estaban dispuestos a irse de fuera de la embajada. Nosotros teníamos ya abiertos nuestros colegios y no había caso. Y ahí, gracias a una labor, tuvimos una conferencia con sus líderes en que estuvo nuevamente
la gente de la parroquia que estaba ayudando, Tomás Vicuña, estuvo un coronel de carabineros. Finalmente logramos convencerlo diciendo, miren, nosotros no sabemos si van a haber vuelos o no van a haber vuelos a Venezuela. Lo único que les podemos decir es que si llegan a haber vuelos y ustedes no han hecho una cuarentena o están contagiados, no se van a poder subir al avión. Y ahí empezaron primero algunos grupos, primero un grupo chico, al día siguiente un poco más, pero como que nadie quería ser el primero que diera el paso de irse de ahí. Y finalmente se fueron todos. Pero fue un trabajo de convencimiento que también tenemos con las personas en situación de calle. También tenemos personas en situación de calle que no quieren irse al albergue y que están contagiados. Con uno de ellos estuvieron nuestros equipos conversando toda la noche hasta que logramos convencerlo, pero después además es complicado llevarlo a un albergue, porque muchas de las personas en situación de calle tienen problemas psiquiátricos graves y en este momento no hay dónde internar a una persona con problemas psiquiátricos. No hay dónde, no hay. Hablé con el ministerio, con la subsecretaria, hablé con todos. No hay dónde, porque todos los espacios de los hospitales se han ido reconvirtiendo para el tema del virus. No hay un solo espacio para una persona. Entonces, yo no puedo meter, o nadie puede meter, perdón, a personas que tienen adicciones, que son violentas, que tienen problemas psiquiátricos, en una misma residencia sanitaria con personas. Así que... complicado para todos. No, ha sido una gestión compleja. Me imagino, las necesidades son de distinto tipo por todos lados. Sí. Y hay otro, pensemos también un poco en este barrio, por ejemplo, hay harta gente del mundo de los restaurantes, que trabajan en restaurantes, dueños de restaurantes. Bueno, ¿cómo ve usted la perspectiva para ese sector? Yo sé que he estado trabajando con Marcelo Chicali, el dueño de Liguria, como en un plan a futuro. ¿En qué va eso? Ahí, lo que pasa es que nosotros, gracias a Dios, habíamos establecido una muy buena relación con todos nuestros pymes, o pequeños, medianos. Habíamos, de hecho, armado una dirección nueva que se llama Desarrollo Económico Local. Y ahí tenemos un cabro joven, Patricio Valle, que es un avión. Y logró que se formaran varias asociaciones gremiales y también la Cámara de Comercio de Providencia. Entonces, hoy día la conversación con ellos es muy fluida porque están agrupados. Entonces, ahora estamos súper contentos que haya asumido el ministro Sichel, el exministro Sichel, en el Banco Estado, porque con él tenemos muy buena relación y eso nos va a permitir quizás, o sea, nosotros lo que estamos planificando es ojalá tener una reunión con ahora el presidente del Banco Estado, Sichel, ¿no es cierto?, con nuestros gremios para ver si es que podemos, todo lo que es los créditos, tramitarlos no uno por uno, no en que cada dueño tenga que ir a tramitar su... como un colectivo. Obvio, porque es muy difícil, hay muchos papeleos, la gente no sabe, se enreda. Cuando una persona ya sabe todos los papeleos, le dice, oye, te falta este, tráeme este, otro, y se ingresa ante fiscal. Entonces, lo primero es que puedan sobrevivir. Lo segundo es que obviamente hemos permitido el tema de que mantengan abiertas las cocinas, pero eso nos complica con los delivery, porque ustedes han visto los delivery también, no hay ningún orden ahí, no hay ningún respeto de las distancias, no hay baños, pero de repente uno tiene que escoger entre el mal menor, ¿no es cierto? De que estén esas personas del delivery o que quiebren todos nuestros empresarios. Claro. Les dimos facilidades de que no tuvieran que pagar basura, las cosas que nosotros podemos dar facilidades porque en otras nosotros no podemos dar porque se requiere una ley. Y lo que estamos buscando además son protocolos y cambios de nuestras... ¿cómo se llaman? Nuestras normas internas, como, ya me voy a acordar la palabra, para que puedan trabajar mucho más en el espacio público. Ya, o sea, terrazas. Claro, que puedan ocupar las veredas, más veredas por el mismo monto que pagaban antes, de tal manera que puedan tener mayores distancias. O sea, estamos empezando a prepararnos ya para tener todo listo, de tal manera que en el minuto que ellos puedan partir en las mejores condiciones posibles. De hecho, el otro día tuvimos una videoconferencia en que estábamos viendo justamente la ordenanza, esa era la palabra que estaba buscando, la ordenanza. Estábamos justamente viendo las ordenanzas de espacios públicos
para permitirles a ellos expandirse más y por lo tanto guardar las distancias. Pensando sobre todo en que la apertura se podría empezar a producir por ahí por la primavera, entonces que empieza a mejorar el tiempo y es más posible estar afuera, ¿o no? Exacto, exacto. Y si es necesario permitirles que instalen algún tipo de cobertizo y pongan algo para entibiar un poco el aire, también lo vamos a permitir. O sea, para nosotros, Providencia tiene un componente de comercio que es súper, súper importante. Es parte de la vida de Providencia. Y es además pequeño comercio. Y nosotros estamos súper, súper comprometidos para hacer todo lo posible para que ellos puedan sobrevivir. Teniendo claro que además venían muy mal desde octubre. Exactamente, solía decir que esto, por otro lado, funciona en la medida en que en que no vuelva a haber una situación de estallido que obligaba a todo el mundo a meterse para adentro, que las terrazas se volvían más complicadas. Nadie sabe Sí, lo que nadie viene, sabe lo que va a ¿no? pasar. Angélica, es Eso tan le iba a difícil preguntar, saber. ¿cómo ve usted un poco el futuro? ¿Cuándo cree que va a poder, no vamos a volver en bastante tiempo probablemente a como vivíamos antes, pero empezar a poder circular más y Providencia retomar? Que yo sé que es difícil jugársela con eso, Yo creo pero que antes de agosto es imposible. Antes de agosto es imposible. Lo que nosotros estamos viendo es que el número de contagios diarios no cede, el número de fallecidos diarios aumenta y aumenta. No veo que antes de agosto haya una posibilidad de reabrir. Y además uno ve que la cuarentena no se cumple. Entonces, no, yo no veo, viene el frío, va a venir además, a pesar de que se hizo una vacunación impresionante, nunca se había hecho una vacunación tan amplia, pero es posible igual que vengan casos, ¿no es cierto?, de otras enfermedades, eh, y puede venir además el virus incisional para los niños, así que yo siento, digamos, que este junio y julio van a ser muy difíciles, muy difíciles. y Y por lo acá tanto no veo posibilidad alguna antes de agosto. ni los colegios ni nada tampoco. Nada. Ahora, en los colegios nosotros estamos haciendo, bueno, ustedes saben que yo hice clase un año entero en un colegio en Pedro Aguirre Cerda. Y ahí a mí me regalaron un software para enseñar matemática, porque yo hice clase de matemática a un primero y a un segundo medio durante un año. Y yo me daba cuenta que los cabros hoy día, realmente que el profesor se pare a pasar materia, es que no lo aguantan. Yo Bueno, usted tenía con mis causó cabros, polémica, dijo que los niños no aprendían ni una cosa en el colegio. si no aprenden, están cabreados, están estresados. Mira, entonces yo me di cuenta que pasarle, o sea, escribir en el pizarrón, imposible. Entonces empecé con Google Drive. Entonces yo llegaba y conectaba la clase que ya estaba toda escrita previamente a la pizarra y se los proyectaba. Eso anduvo un poco mejor, porque se perdía un poco menos de tiempo. Pero lo que de verdad, en el único momento que yo veía a los 44 trabajando, era cuando los llevaba a la sala del computador. Yo de las 7 horas tenía solamente 2 horas que podía acceder a los computadores. Y ahí busqué todos los programas que habían en el mundo, habían algunos en francés, otros en alemán, otros en inglés, etcétera, y se los traducía bueno. Pero ahí me regalaron este software y ya lo introdujimos en el Carmela, en que el niño pasa la materia solo, se ejercita solo y da las pruebas solo. Y y además en matemática, como tenemos el problema de que muchas veces no han entendido la materia de los años anteriores, entonces obviamente que no pueden entender la materia de este año, tiene además todo un sistema, fíjate, de recuperación, o sea, te hacen un test para saber cuáles son tus debilidades de las Perfecto, materias van anteriores, evaluando el nivel. te evalúan el nivel Claro. y tienes todo un camino de recuperación. Tenemos una niña que en 3 semanas, ella tuvo mal como 21 unidades anteriores. En 3 semanas había recuperado ya más de la mitad de ello, había dado más de 80%, y nosotros calculábamos que si ella seguía trabajando a ese nivel, por ahí por julio, agosto, ya iba a tener toda la materia pasada. Entonces, esta pandemia nos ha servido también para empezar a explorar otras formas de aprender. Yo realmente creo que los niños están demasiado tiempo sentados en un escritorio tratando de estudiar matemática del lenguaje,
Creo que tienen demasiado poco tiempo para jugar, demasiado poco tiempo para hacer deporte, demasiado poco tiempo para conversar con otros. Eh, Ojalá pudieran estudiar o música, o teatro, o literatura, o lo que quieran, o ajedrez, me da lo mismo que, algo que los apasione. Porque lo que nosotros vemos hoy día es que nada los apasiona. No, nada los hace vibrar, nada los hace vivir, nada los hace soñar. Y yo creo que ¿cómo vas a soñar si estás todos los días hasta las 5 de la tarde sentado ahí? Plateado, aburrido. Lateado, pero aburrido, pero... Y además, como yo hice clase, cada vez que yo entraba al colegio, a mi curso, yo tenía que decidir, bueno, ¿le voy a hacer clase a los 3 mejores? ¿O voy a tratar que los 5 peores no se me queden totalmente atrás? ¿O le voy a hacer clase al promedio? O sea, porque hay niños que aprenden así, y otros que la verdad es que no les interesa, y otros que... Entonces es muy difícil. Entonces este camino es bien interesante, porque cada uno puede ir siguiendo su propio ritmo, y además el profesor puede ir sabiendo cómo va a ir cada uno. Entonces el profesor se dedica más a guiar que a pasar materia. La materia se la pasan ellos mismos. Evelyn, ¿y qué ha pasado con los colegios municipales? Porque el año pasado tuvimos una situación bien tensa a nivel colegios, escolares, el Liceo 7, el Carmela. ¿Cómo han funcionado todas las clases este año? Eh, este, a ver, bueno, en este año no alcanzamos a tener tomas, ¿no es cierto? Eh, y el Carmela, de hecho, no alcanzó a tener clases, porque nosotros invertimos en el verano 1.500 millones de pesos en el Carmela. Le hicimos un cuarto piso entero nuevo, se mueren las clases, las salas de clases maravillosas que armamos. Estaba muy deteriorado, en muy malas condiciones, y por lo tanto, y esa construcción se nos demoró porque encontraron un problema estructural que nadie lo había visto antes. Así que ellos nunca alcanzaron a entrar a clase, los del Carmela, antes de que se suspendieran las clases. Y por eso que para el Carmela fue para el que primero que compramos este software. A esta altura este software ya lo tenemos disponible para todos nuestros colegios, pero el Carmela es el que va más adelantado. Y lo que nosotros estamos ahora conversando con los directores y con los profesores y con los centros de estudiantes y con los, en fin, es que ojalá empiecen a usar estos software, porque yo creo también que la forma de aprender ha cambiado totalmente en el mundo. Los niños hoy día aprenden con esto, no con la profesora que pasa materia. Y por lo tanto, yo creo que la labor del profesor cada vez más tiene que ser entusiasmar, guiar, contestar preguntas y no pasar materia. Así que puede ser esto finalmente eh, una, una súper ocasión de dar un salto adelante, ojalá, en nuestra educación, que yo de verdad encuentro que es muy mala, Voy habiendo estado a, ahí. Voy a empezar con las preguntas de los vecinos, pero antes, para cerrar el tema de educación, veía hoy día, por ejemplo, que la Universidad de Chile, la Facultad de Derecho dijo, o sea, avisamos al tiro que el segundo semestre también va a ser online. ¿Usted qué cree con respecto a los colegios? ¿Piensa lo mismo? ¿Que va a ser Sí, yo creo que va a ser todo online. Creo que va a ser todo online. Además, creo que los están estresando demasiado a los niños. Eh, Tengo mucha gente que trabaja conmigo, que tiene niños en edad de colegio, y me dice, oye, mi hija de verdad trabaja. Y voy recién en el, no sé, en el ejercicio 25 y le han mandado 51. Sí, para todos. Entonces, la verdad es que uno dice, ya, un poco también de... O sea, yo hice clase de matemática y yo he usado matemáticas toda mi vida y además me fascinan las matemáticas. Pero yo veía que realmente la mitad de la materia que le tenía que pasar a los cabros en primero y segundo medio no les iba a servir nunca en su vida. No se lo debiéramos estar enseñando. Esos niños debieran estar tocando guitarra, debieran estar tocando piano, debieran estar jugando fútbol, debieran estar... O sea, porque al final, en la vida, más que saber la fotosíntesis, uno necesita habilidades blandas, poder trabajar en equipo, necesita resiliencia, necesita imaginación, necesita muchas cosas que en realidad Sobre por todo atiborrarlas demasiado, en el mundo que viene post pandemia. además, cada Oiga, vez más. mire, me pregunta por acá, Andrea González, Ya, sobre los fondos para ayudar a los vecinos. Dice, entonces, ¿estamos bien con los fondos para ayudar a nuestros vecinos? ¿Solo necesitamos aportar para las 2 comunas que estamos ayudando como comuna? a ver, no, estamos re mal. Pero
Para contarles un poco de las finanzas de la municipalidad. Nos bajaron hasta junio 8.500 millones de pesos en nuestras entradas, nuestros ingresos, 8.500 millones de pesos. Eso ha significado que hemos tenido que hacer una cantidad de ajustes en nuestros gastos brutales. Y lo más probable es que la disminución de ingresos se haga aún peor en junio, porque en junio ¿Esa no tienen que disminución pagar de patente, ingresos es por qué? ¿Por qué se produce esa disminución de ingresos? porque no ha habido pago patente, porque el pago patente sobre todo, y también permiso de circulación, que bueno, eso se atrasó. Así que no, vamos a ver en junio. En este momento vamos con un 63% de recaudación respecto a lo que debiéramos haber tenido. Pero es básicamente las patentes. Y como hay tanta gente que de verdad está quebrando, yo creo que la patente que debieran pagar en junio o julio, yo creo que va a ser un desastre. Así que hemos cortado horas extraordinarias, muchísimo, para todos los niveles más altos. Hemos ajustado todos los contratos más grandes, áreas verdes, a la mitad. Contrato de barrido de calles, casi a la mitad. Contrato de recolección de basura, casi a la mitad. Hemos realmente negociado y renegociado con la empresa, pero hasta que les duele, porque la verdad es que le hemos dicho que si no, no vamos a poder pagar. Aún así, tenemos, sin considerar la baja adicional que puede venir ahora en junio o julio, tenemos en este momento un déficit de 5.800 millones de pesos para llegar a fin de año. Pero ¿sabe lo que pasa? Nosotros, nuestra prioridad tiene que ser el gasto para la gente que lo está pasando mal, tanto vecinos como nuestros pequeños empresarios. Y todo lo otro lo tendremos que ajustar a como dé lugar. Lo que a mí me parece que es inaceptable es que Providencia, con el tipo de vecinos que tenemos y con el tipo de municipalidad e ingresos que tenemos, estemos comiéndonos recursos que en otras comunas a la gente de verdad... O sea, creo que nosotros no tenemos cara de ir a gastarnos recursos que en otras partes son, teniendo claro que aquí hay mucha gente que necesita, pero nos tenemos que arreglar dentro de Providencia a como dé lugar. Y así que me dicen, ¿hay dinero suficiente? No, no hay dinero suficiente, pero lo vamos a hacer rendir de alguna manera para nuestros vecinos. Lo que sí necesitamos ayuda es con los migrantes y aún así creemos que también nuestros vecinos pueden entregar ayuda a otras comunas que están peor que nosotros. No sé si me entienden. No, Es sí súper entiendo. complejo, pero Es difícil. es complejo, pero Muchas necesidades y recursos escasos que va a haber que lograr utilizar. Y nosotros entonces sí todavía, se necesita la ayuda de los vecinos, toda la ayuda de sí, los vecinos que se pueda, para los vecinos o para otras comunas. así es. Ese es el mensaje que le entiendo. Ese es el mensaje. Oiga, tengo hartas preguntas acá por Qué la bueno. sección barrio y proyectos inmobiliarios. Por ejemplo, Francisco Ninat me pregunta si sus planes para el barrio, proyectos inmobiliarios, veredas, calles, sentidos de tránsito, en relación con Parquemet. Un poco, ¿cómo ve usted este barrio y la presión inmobiliaria que hay permanentemente sobre este? Nosotros no vamos a cambiar el plano regulador, en primer lugar. Eh, Estamos en permanente contacto con el Parque Met y teníamos un proyecto súper lindo para poder hacer juegos, pero juegos, yo pedí que los juegos, o sea, que fueran básicamente para vecinos, porque me habían presentado un plan maravilloso, enorme. Y yo dije, no, por ningún motivo, porque se nos va a llenar de gente de todo Santiago y van a poner más presión todavía sobre ese barrio que ya está muy presionado. Así que más bien yo preferí que fueran juegos más a escala de barrio que a escala así multitudinaria. Pero en este momento no tenemos un peso para hacer una inversión en ninguna parte. Todas las inversiones se cortaron. No hay prácticamente ninguna inversión porque no tenemos dinero. Entonces, podemos hacer, si se requiere, por ejemplo, algún cambio, por instalar vallas para mayor seguridad, hacer un cambio de tránsito, eso lo podemos hacer porque prácticamente no necesita inversión. Pero si ustedes me dicen, nosotros queríamos arreglar muchas cosas y teníamos proyectos y teníamos dinero, en este momento eso no se puede hacer. Y por lo tanto, en este momento nuestra mayor preocupación, por ejemplo, de repente me llaman algunas vecinas
de que no se están regando los árboles, de que no se están cuidando los árboles. Mandamos nuevamente la Gisela, me acuerdo que me escribió. Y entonces estamos tratando de mantener lo mejor posible lo que hay, pero quiero serles súper sincera, ni este ni el próximo, y yo creo que tampoco el subsiguiente, va a haber dinero para hacer inversiones en ninguna parte en la comuna. Alcaldesa, pero sí, por ejemplo, hay proyectos, los proyectos inmobiliarios en este momento están todos parados por la situación cuarentena general, pero hay proyectos andando. La Karen Poniatchik, por ejemplo, está muy preocupada en este momento y pregunta harto por unos proyectos inmobiliarios dantescos que se están proyectando y que dice, por ejemplo, los edificios que se van a construir en los jardines del Sheraton. La inmobiliaria tiene muy buena agencia de relaciones públicas y responde que ya tienen los permisos, que no necesitan ingresar al CIA. Entonces pregunta, ¿cuál es la situación de ese A proyecto? ver, no conozco ese proyecto. Hola Karen, un gusto saludarte. Nos tocó trabajar mucho juntos con la Karen. Pero naturalmente que les puedo entregar a todos ustedes la información sobre ese proyecto. No lo conozco. Yo en general trato de no meterme en los proyectos inmobiliarios porque, y trato, ahí está la Karen, Eh, porque nosotros tenemos en general un director de obras que es bien estricto. Y realmente yo siento, digamos, que mi rol es ver, es no meterme en los proyectos, sino que cuando me llegan reclamos, ahí en el fondo no haber tenido antes ninguna posición, ni a favor ni en contra. Pero voy a mirar ese proyecto, tú dices que en los jardines del Sheraton. Es un proyecto dantesco de 2 edificios de 32 pisos cada uno, y sería Ah, pero el entonces uno que impacto, hemos visto con Cristóbal. A ver, Cristóbal Tello, aparentemente. ¿está ahí por ahí o no? Cristóbal Tello, ¿estás por ahí? Ahí Sí, está. es uno de los proyectos, ¿Es el mismo alcaldesa, que el habíamos hablado en que esa reunión? sí, que se presentó el Ah, ACE2, que está aprobado y que tiene permiso de edificación aprobado y que se presentó en enero y en marzo a todos los vecinos. Es sí, sobre eso que está preguntando Karen. ya. Sí, Cristóbal, ¿tú te acuerdas más un poco de porque yo realmente no me acuerdo, son tantas las cuestiones que tengo en la cabeza que no me acuerdo bien de esos proyectos que ustedes habían alcaldesa, lo pedido podemos cuando... dejar para más adelante. No, no es el principal problema de la comuna hoy día, obviamente la emergencia, la situación de los vecinos es mucho más importante, pero yo creo que es para tenerlo Sí, en cuenta pero para una tuvimos, futura conversación. Pero es bueno saber tuvimos que la Junta una de reunión con la Vecinos, Junta de Vecinos. eso, que la Junta de Vecinos ya está arriba del caballo Sí, también del proyecto. sí, tuvimos Entonces que una la va a estar reunión. cateteando, alcaldesa. No, La está Junta de bien, está Vecinos. bien, está bien. Lo que pasa es que de repente yo Sí, pues. pierdo también en qué va. Pero si ya tiene el EISTU y tiene los permisos de edificación, eh, Herrera Arévalo. es bien complicado echarlo para atrás. Vamos a tratar, pero después que termine la crisis. Ya. Eso es interesante también, alcaldesa, lo que usted está hablando, precisamente no va a haber plata el próximo año. Así que, ¿cómo esto está cambiando la agenda? ¿Y en qué otros aspectos está cambiando la agenda de lo que era su propia agenda de la comuna en este contexto? Totalmente. O sea, por ejemplo, para mí el tema cultural es súper importante, pero ustedes comprenderán, en este momento la Fundación Cultural nos devolvió 700 millones de pesos que le habíamos dado para que hiciera cultura, sobre todo en los barrios, pero no se puede hacer y además tampoco ya tenemos la plata. 700 millones de pesos que, te digo, me ha dolido el alma porque nosotros estábamos llevando... Yo justamente había querido que no se gastara todo en el Teatro Oriente, sino que fuéramos a las plazas con cosas para los niños, que fuéramos con teatro, que fuéramos con obras infantiles, que fuéramos con el ballet, al parque, que fuéramos, en fin, tuvimos un festival en el verano que fue genial, pero hoy día ni por el virus, ni por financiamiento lo podemos hacer, así que se cortó. En caso de seguridad ciudadana, nosotros hemos avanzado montones en ir adquiriendo nueva tecnología que de verdad nos ha ido permitiendo capturar a muchas bandas. Y teníamos para este año nuevamente una tremenda inversión que era como la última parte, todo eso se cortó. No tenemos la posibilidad de invertir en eso. Nosotros queríamos hacer unos adelantos súper importantes en los sectores que yo considero que están más deteriorados, pero que son como la puerta de entrada a Providencia. Era el barrio, ¿no es cierto?, todo de Bustamante,
y la primera parte, ¿no es cierto?, del Balmaceda, todo lo que es el Vaticano Chico, todos esos edificios que están al lado del Bustamante, ustedes comprenderán, invertir ahí ahora, primero no tenemos la plata, y segundo, ¿y qué pasa si lo vuelven a arrasar todo nuevamente? Ustedes vieron que hicimos todos los esfuerzos posibles por mantener abierto y por mantener bien nuestros cafés literarios, que son un lujo, que son preciosos, que mucha gente los utilizaba. Están quemados, vandalizados, los robaron, los vandalizaron y los quemaron como 5 veces. Van a estar cerrados 3 años. Son un asco en este minuto. Entonces, muchos de los proyectos queríamos arreglar todo lo que era el sector Vaticano Chico y el sector ahí donde está en parte con el proyecto de recuperación, que de hecho ya tenemos todo para recuperar el mercado Providencia. ¿Qué sentido tiene hoy día? El mercado Providencia era básicamente gastronomía, era básicamente un gran mercado. Ya lo postergamos un año. Entonces, ¿Ese proyecto ya está congelado? está congelado, pero no No asesinado, digamos. sí, está solamente congelado. Llegamos a un acuerdo, la empresa que ganó ese concurso, que fue un concurso maravilloso, alargó las garantías y nos dijo, dennos un año. Y nosotros le dijimos, perfecto, les damos un año. Si necesitan otro año más, se los damos también, porque era un proyecto precioso, que nos reviviría todo ese barrio, ¿no es cierto?, que está tan muerto, de Manuel Montt, de Antonio Vara, hasta el drugstore. Todo eso lo revivía. Pero realmente la forma en que nos ha cambiado la vida, la comuna y todo, en este momento en realidad todos esos proyectos grandes están congelados y estamos básicamente preocupados de la contingencia. De gente que lo está pasando mal, de ir a dejarle las cajas de alimentos, de hacerle los test PCR o los test rápidos, de llevarle los remedios, de los migrantes, o sea, de la seguridad ciudadana, obviamente. Eso le iba a preguntar, ya que mencionó usted seguridad ciudadana, ¿qué ha pasado con el tema delincuencia en estos Delincuencia días? ha bajado mucho con toque de queda, etcétera, pero ha bajado en todas partes, ¿no? Y aquí ha bajado harto. Pero se han trasladado de horarios, entonces personas que salen a comprar y que antes salir a comprar, ¿no es cierto?, no era un peligro, hoy día sí puede serlo. Este tema de los abordazos es serio. Son ¿Qué son muy violentos. como los portonazos? ¿Qué son los abordazos? Claro, el abordazo es básicamente, alguien va, por ejemplo, típicamente con 2 bolsas, ¿no es cierto?, viene del supermercado o de la verdulería, etcétera, y de repente se estaciona un auto, bajan 4 personas rápidas, lo tiran al suelo, le quitan todo lo que lleva adentro, le quitan obviamente también el celular, reloj, lo que pueda, y se suben rápidamente el auto y se van. Todo esto no dura más de 30 segundos. Y eso lo estamos teniendo. El otro día pudimos pillar a uno de estos grupos. Generalmente andan con autos arrendados, autos que los arriendan como para Uber. Y el grupo que pillamos el otro día eran todos venezolanos, pero hay también chilenos, hay de todas las... O sea, esto no es un tema, no quiero hablar mal de nadie en realidad, pero es un fenómeno preocupante. Yo he estado en contacto con las víctimas. Una de ellas señalaba que a la media hora, además de que le quitaban el celular, empezaron a robarle los datos del celular. Entonces, probablemente además usan los datos del celular para cometer nuevos delitos. Así que eso nos tiene bien preocupados. Entonces, a pesar de que han bajado, ¿Y todos eso, los delitos alcaldesa, son mucho más violentos. ha pasado mucho o son episodios No, aislados ha pasado hasta ahora? harto. No, ¿Ah, sí? harto. No, harto. Debemos haber tenido, no sé, unos 60 episodios, 70 episodios en el último mes. Chuta, no No, sabía si yo no. que estaba pasando esto. Sí. ¿Y los delitos a las casas? Eso ha Eso bajado. casi nada. Ya. Delito a las casas, casi nada. Hay delito hoy día a algunos... es básicamente en la calle, a personas que andan circulando, porque todo lo que era hurto, obviamente que ya no hay aglomeraciones, así que no hay posibilidad de hacer el hurto, ¿no es cierto? Y por lo tanto es ataque a negocios que están funcionando y a supermercados, etcétera, y a personas que van con sus compras. Alcalde, se me preguntan acá, por ejemplo, Cristian von Mullenbrock dice,
¿cómo podemos encontrar un balance entre crecimiento de la clínica Indisa y sus centros médicos en el radio de una cuadra, claro, porque la clínica está ahí, pero además se extiende por toda la calle, Los Españoles, por ejemplo, y la convivencia con los vecinos? Conversemos con ellos, pues. Yo Porque creo que lo además, mejor es conversar con ellos. yo creo que hay gente que está preocupada porque como hoy día en la clínica Indisa hay mucha gente contagiada y todo, yo creo que hay vecinos que están medio preocupados por eso también, Ah, están a nerviosos ver, también. es que yo lo había entendido más bien como No, un problema, es que yo creo que son las como un dos cosas. problema. Yo creo que Las se dos están cosas. preguntando por las dos cosas, sí. Ay, 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 ay. A ver, no, respecto de la seguridad de salud, La contingencia, claro, digamos. el contagio, claro, es posible que esté llegando gente, ¿no es cierto?, contagiada, pero es difícil contagiarse por los virus que están en el piso, ¿no es cierto?, o que están en el medio ambiente. Así que en la medida que uno mantiene la distancia y anda con mascarilla, etcétera, y uno perfectamente además puede poner un chapino con esa cosa, no me acuerdo cómo se llama, que es para desinfectar los zapatos, pero básicamente el contagio es por cercanía. Usted se ha Así negado que ahora a usar todas esas cosas, el amonio cuaternario, eso, es sanitizante, amonio cuaternario, eso se llama. no sirve mucho, pareciera. Pareciera. No, a ver, no saben la cantidad de gente que me vino a decir, pongamos túneles, desinfectemos las calles y qué sé yo. Yo la verdad es que nunca le he tenido fe a eso. Estamos además cortos de dinero y yo en general no gasto ni un dinero en algo que no esté comprobado que es eficiente. Así que de verdad prácticamente no hemos gastado en eso. Pero respecto de la expansión de la clínica, en el aspecto más bien de edificios, yo creo que perfectamente podríamos hacer una conversación con la clínica y con, digamos, los representantes legales y todo eso, y con los vecinos o con la junta de vecinos. Yo creo que lejos lo mejor es conversar, cosa que ya hemos hecho, por ejemplo, con colegios, donde pasaba lo mismo. Hay los colegios, por ejemplo, de San Gabriel, que está ahí en Bilbao. Tuvimos una buena conversación con los directivos del colegio, con los dueños y con los vecinos, porque efectivamente estaba pasando lo mismo, que el colegio empieza a comprarse todas las casas alrededor, empiezan a estar todas esas casas solas durante la noche, y eso significa deterioro del barrio desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de los vecinos que habitan ahí. Así que los invito a que hagamos una buena conversación. Estaría buena esa conversación con la clínica, Claro, Indisa, es verdad. claro. Me preguntan también, para que quede bien claro, a ver, déjeme encontrar la pregunta. La Andrea dice, ¿cómo canalizamos la ayuda para los migrantes? En la web del Para los municipio. migrantes a través de una página web, y yo les puedo mandar después también todos los, lo debiera haber tenido acá, perdonen, pero se llama Núcleo Humanitario. Ya. Si ustedes buscan Núcleo Humanitario, ahí lo van a encontrar. Y pueden ser donaciones, si alguien tiene, por ejemplo, mucho de cualquier cosa, lo pueden mandar en camiones, si no, sencillamente hacer Lo que les estamos pidiendo a la gente es que ojalá no les lleven almuerzo o comida o qué sé yo a los migrantes, y que lo canalicemos todo ahí, porque a los que están ayudando los tenemos con el test rápido, para que no sean también un foco de contagio, y porque a veces nos pasa que llegan ellos con 300 bandejas bien hechas, con un chef peruano, etcétera, y justo ya les han llevado comida, entonces esa comida al final se pierde, ¿no es cierto? Ya, Entonces estamos tratando organizar la ayuda, digamos. organizar la ayuda para que centralizarla. llegue a todos los que lo necesitan y no a algunos demasiado y a otros nada. Ya, Eso es para los migrantes, núcleo humanitario. Y para si quieren ir en ayuda de chilenos, o en general vecinos de Cerro Navia y de San Bernardo, también les voy a mandar el link, porque abrimos una cuenta en el Club Providencia, que obviamente los concejales y todo el mundo es totalmente abierto, todo el mundo va a saber cuánto se depositó, cuánto salió, todo, pero eso es en ayuda más bien de otras comunas. Bueno, y además acá nuestra junta de vecinos es bien organizada, así que canaliza Sí, harto la no, información y... perdón, no es solamente muy organizada, qué bueno que mencionaste. Yo les quiero decir que a mí me emocionó súper harto un mail que recibí de Cristóbal Barro, en que, porque nuestras juntas de vecinos tienen
un subsidio, un aporte de la municipalidad para que puedan funcionar. Pero Aldea Norte nos dijo que dispusiéramos de ese dinero para otras cosas que fueran más urgentes. Entonces, esos gestos de grandeza, de generosidad, de darse cuenta que hay otra gente que necesita mucho más, a mí por lo menos me conmueven. Así que les quiero agradecer muy sinceramente a la Junta. Oiga, alcaldesa, y para quedar con un mensaje como más a largo plazo, ¿cómo ve el futuro? ¿Y qué parte buena le encuentra a ese futuro? Providencia va a tener un reto de reinventarse. Vamos a tener un reto bien importante de cómo nos reinventamos. No sé si va a poder subsistir todo ese comercio pequeño que nos caracterizaba, pero creo que nosotros vamos a tener que organizarnos mucho más para reforzar la vida de barrio, porque yo creo que vamos a tener muchas restricciones a los viajes al extranjero, viajes fuera de Chile, incluso viajes fuera de nuestra esfera. Yo creo que, por ejemplo, las comunas, los balnearios van a seguir protegiéndose, que no lleguemos a los santiaguinos, etc. Y por lo tanto creo que vamos a tener que reinventar nuestros barrios para hacerlos mucho más gratos, mucho más entretenidos, mucho más conectados. Y eso yo creo que es una de las características que tiene Providencia. En segundo lugar, yo creo que la gente aprendió ya a teletrabajar. Y por lo menos la gente que vive en nuestros barrios o que trabaja mucho en nuestros barrios, claro, no es el caso, ¿no es cierto?, de la persona que es peluquero, ni de la persona que atiende en un supermercado, pero sí muchos de nuestros profesionales, y Providencia tiene mucho profesional joven, yo creo que vamos a ver que se van a movilizar mucho menos y van a trabajar mucho más desde sus casas y desde sus barrios, lo cual vuelve a ser importante como eso lo hacemos mucho más grato. Mi gran preocupación es que nos destruyan la comuna, que quedó de verdad muy, muy dañada después de todas las protestas. Esa es una preocupación súper grave que tengo, porque no sabemos qué es lo que va a pasar después de que salgamos de esta pandemia. Por eso que yo creo que es tan sumamente importante que hayan acuerdos de todos los grupos democráticos, de todos los partidos democráticos, ¿no es cierto? Y que haya un acuerdo que probablemente al principio debiera ser solamente cómo enfrentamos económicamente y financieramente esta pandemia, pero que después ojalá se pudiera extender también a cómo enfrentamos de verdad el tema de la salud pública, el tema de la educación pública, cómo enfrentamos el tema de la inequidad en Chile. O sea, yo realmente espero que, y de verdad casi suplico, que a partir de estos golpes tan brutales que ha recibido nuestro país, logremos crear nuevamente una posibilidad de diálogo que ha estado muy, muy ausente en Chile en los últimos años. Eso es lo que lejos más yo quisiera. Alcaldesa, ¿y usted tiene totalmente decidido presentarse a la reelección? Sí. O sea, Sí. eso es un hecho. Sí, eso es un hecho. Realmente, bueno, siempre al final Dios dispone, ¿no? Pero si yo estoy bien de salud, me gustaría mucho. Después de todas las experiencias que tuve en muchos otros cargos públicos, probablemente es el que más satisfacciones y más posibilidades tiene de lograr cambios concretos. Y además hemos logrado crear un grupo de funcionarios increíble. Algunos de ellos vienen todavía de la época de Carmen Gré, otros de la época de la B, otros de la Josefa Errázuri, otros que traje yo. Al principio todos se miraban con recelo, de reojo, qué sé yo, y hoy día están trabajando de forma súper unida, la información fluye, todos se ayudan a otros, nos reímos harto, trabajamos como brutos. Realmente es un equipo del cual yo estoy orgullosa y agradecida. Y por lo tanto sí me gustaría seguir 4 años más. Y habló de su salud, ¿le preocupa, le asusta contagiarse en este contexto? No, fíjate. No, hay tanto que hacer que no tengo tiempo para asustarme. Es Bueno, terrible. Es terrible. estamos justo en la hora, así que
le deseamos que se cuide, que no se contagie, use todos los implementos de protección. Y lo mismo para la gente de la municipalidad, que sabemos que están trabajando muy a fondo. Y bueno, le agradecemos a usted, a todos los que se han unido también por acompañarnos esta tarde, preámbulo del almuerzo. Muchas gracias, porque yo sé que el tiempo no le sobra. Y como siempre agradecemos también a nuestra Junta de Vecinos por organizar estas cosas. Es súper importante. Sí. Sobre todo por lo que usted decía, porque hay mucha gente que le falta compañía, que necesita conexión en este Así momento. es, hay gente que lo está pasando muy mal. Y la verdad es que el barrio tenemos que recuperar eso. Yo, de hecho, cuando decidí que quería ser alcaldesa, era siempre de Providencia. Me pidieron que me fuera a varias otras comunas y yo quería Providencia, Providencia, Providencia. Y es porque yo viví en Inglaterra, y a pesar de que Londres es tan grande, tiene barrios, y tú al médico vas ahí en el barrio, y está todo en el barrio. Y yo siento, digamos, que Providencia es la comuna más europea en ese sentido. Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura, yo siento que son mucho más americanas, que la gente vive ahí, trabaja en otro lado, pero la gente de Providencia quiere trabajar, quiere vivir, quiere que sus niños vayan al colegio, quiere comprar, quiere todo en su barrio, lo vive. Por ejemplo, todas estas iniciativas que han tenido y que yo he ido varias veces, de los malones en el espacio público, en que todo el mundo empieza a conocerse. Desde todo punto de vista es tanto más razonable vivir así la vida que cada uno encerrado tras su reja. Y en estas circunstancias, todavía reivindica estar acá, porque uno podría pensar, pucha, es que a lo mejor debería estar en una comuna que tiene más necesidades. ¿Reivindica seguir estando acá, en Providencia? A ver, es súper buena tu pregunta, Coneja. Perdón. Es que yo vi que varias te trataban así, perdóname, Angélica. Yo siento que desde Providencia podemos hacer políticas públicas novedosas. Y la estamos haciendo. Por ejemplo, todo esto de una nueva forma de aprendizaje en nuestros colegios. Eso lo podemos hacer en Providencia porque tenemos el dinero, porque tenemos el elemento humano. No lo podría hacer de otra comuna. En una comuna más necesitada, probablemente podría ahorrar mucho, podría hacer cundir más la plata, etc. Pero yo siento que también necesitamos buenas políticas públicas. Por ejemplo, en el Colegio Juan Pablo Duarte, que era una escuela básica, ¿no es cierto? Pero que ahora ya es liceo, ya tenemos niños en tercero medio. Hicimos un proyecto piloto para enfrentar el tema de la obesidad. En un año, con un proyecto, logramos disminuir la obesidad en 9 puntos. 9 puntos, lo que es muchísimo. Harto, sí. Muchísimo. Entonces, yo estoy aprovechando que Providencia tiene la capacidad intelectual, sus funcionarios, y también el dinero y la infraestructura para hacer políticas públicas novedosas. Lo estamos haciendo en seguridad ciudadana y en todo estamos además, lo estamos haciendo, por ejemplo, en arbolado urbano, lo estamos haciendo en recolección de residuos, lo estamos haciendo en residuos orgánicos, lo estamos haciendo en el cuidado del agua, lo estamos haciendo, o sea, estamos creando políticas públicas y tratando de traspasárselas a otros municipios que probablemente no se podrían hacer en una comuna que no tuviera las características que esta. Está bueno eso, que seamos un piloto para probar experiencias. Es bien interesante, un buen desafío para una comuna. ¿No es cierto? Bonito, ¿no? Sí, bonito, sí. Bien bonito. Ya, alcaldesa, la libero. Pues. Muchas gracias. Oigan, esto sigue mañana van a estar, no sé a qué hora, Cristóbal Tello me tiene que decir, pero la Fran Astaburuaga, que es a las 12 del día. Ex vecina de este barrio, que sabe mucho urbanismo, porque además es un tema que yo veo acá en las preguntas, no alcanzamos a hacerlas todas, pero es un tema sobre el que hay muchas preguntas, y va a estar con Rodrigo Gendelman, que es el... Mañana a las 12 del día. Santiago Adicto, así que mañana a las 12 los esperamos, seguimos. Muy buenas tardes, que lo pasen bien en tu almuerzo, y muchas gracias, Evelyn, por estar aquí. Muchas gracias a usted, fue muy entretenido para mí, además una buena oportunidad de contarles qué es lo que estamos haciendo. Chao. Cuídense todos.